Defensas antiaéreas iraníes activadas. Horas atrás, Irán realizó la activación de sus defensas antiaéreas sobre la ciudad de Teherán. Destellos y detonaciones en los cielos de la capital iraní generaron preocupación en sus habitantes a la espera, lógicamente, de lo peor. Afortunadamente, hasta el momento no fueron documentados ni ataques con misiles ni ataques con bombas. Sin embargo, según expertos militares, la activación de las defensas iraníes podría haber respondido a una operación de sondeo de las defensas iraníes llevada a cabo con drones estadounidenses como preparación a un ataque de envergadura. ¿Podría comenzar pronto un ataque estadounidense contra la ciudad de Teherán nuevamente? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 370 de Demoliendo Mitos, charlas completamente en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Transmisión en el Día de los Trabajadores, a los demoledores y a las demoledoras, nuestro más fraternal, confraternal saludo para trabajadores y trabajadoras, naturalmente para el compañero Juan Antonio Aguilar desde Madrid, España. Otro saludo también. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Feliz Día de los Trabajadores. Yo creo que precisamente hoy pues podemos dar la noticia, porque ha salido ya en redes y demás por ahí. Lógicamente la prensa oficialista, la prensa media, de la gusanesca de las grandes corporaciones no dice nada. Pero se ha celebrado en Moscú estos días atrás una, una, una conferencia internacional, una reunión con representantes de más de 70 países y se ha creado el embrión de lo que podría ser la Quinta Internacional. Le han dado el nombre de Sovintern, Internacional Soviética, y se abrió con un mensaje del propio presidente Vladimir Putin. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor quizás esta sea la mejor noticia de un 1 de mayo, donde después de, como seguimos viendo, la gran traición, desmemoria, abandono de la izquierda europea a los viejos valores de la lucha de los trabajadores, pues que ya digo, que quizás esto sea digno de reseñar frente al espectáculo bastante lamentable que últimamente dan los sindicatos. Estamos hablando de la Europa occidental. Yo sé que, por ejemplo, en Argentina ha habido una importante movilización de protestas contra el gobierno de Milei, pero lo que es en la Europa occidental, a nuestros amigos de América, mire, mejor no lo vean. Es decir, si se lo pueden ahorrar, se ahorran ustedes disgustos y una sensación de asco tremendo. Es decir, dicho esto, a ver, ciertamente puede haber habido drones intentando calibrar las defensas antiaéreas en Teherán. Puede ser. Aquí, Juan Antonio, presento primero las imágenes antes de tu análisis. Estas las imágenes difundidas por los iraníes, estos los destellos, ahí claramente a la vista. Hace horas, una vez más, sin el registro de ataques masivos de ningún tipo. Y aquí el otro video con el sonido de las detonaciones de los sistemas de defensa antiaérea, ¿no? Durante 20 minutos en distintas partes de la ciudad de Teherán. ¿Cuán plausible un sondeo? Esa es la gran pregunta a partir de esto, estimado Juan Antonio. Podría ser, ¿vale? Es decir, una típica operación militar de sondear la defensa. Pero vamos, después de 2 meses de guerra, yo creo que la inteligencia norteamericana, la inteligencia táctica, tiene bastante medido cómo son las defensas en Teherán. Bueno, pueden pensar que se han reforzado y demás, pero no va a encontrar ninguna cosa sorprendente, ¿no? Con lo cual puede ser. Puede ser también simplemente un ejercicio iraní que además sirve para mantener movilizada a la población. Porque claro, ¿qué ocurre desde el alto el fuego? Pues que lógicamente la gente se empieza a relajar, empieza a volver a su actividad habitual. Esto es lógico.
Pero, claro, es decir, es muy posible que a las autoridades iraníes les interese todavía mantener la tensión y la capacidad de movilización ante lo que pueda pasar. Entonces, yo creo que, es decir, el episodio, bueno, tiene su importancia en cuanto que pueda ser indicio de algo, pero la verdad es que tampoco hay muestra de ello, porque no han derribado ningún dron, tampoco hay ninguna información que podamos cruzar porque desde el lado norteamericano hayan dicho de que estaban haciendo operaciones de vigilancia sobre... No, puede ser, pero es que hay muy poca información al respecto, ¿no? Podría ser cualquier otra cosa. Quizás lo que merece más la pena es analizar efectivamente los posibles escenarios ante lo que nos encontremos, ¿vale? Sin dudas. Y voy a empezar por una noticia de hoy mismo, 1 de mayo, porque alguna vez hemos hablado de la ventana de tiempo que tiene Donald Trump para poder actuar. Y decíamos que el primer hito era el 30 de abril, en el cual se acababa el plazo para que Trump pudiera pedir autorización al Congreso para poder continuar las operaciones militares. El 30 de abril pasó, e inmediatamente que pasó, la presidencia de Estados Unidos no ha solicitado autorización al Congreso y Donald Trump ha dicho que la guerra está acabada. La guerra se ha acabado, señores. Es más, el petróleo empezó a bajar. ¿Esto es real? No lo sabemos. Evidentemente, a estas alturas de la película, creerse cualquier cosa que pueda hacer una potencia occidental es ser un ingenuo, por no decir un idiota. Es decir, esta gente puede efectivamente cumplir un trámite legal y traicionarlo en las próximas 24 horas, porque es gentuza, porque la fase superior del occidente realmente existente es el crimen y la mentira, con lo cual no podemos hacerle caso. Pero formalmente así es. Ahora mismo Donald Trump no tiene autorización ya. Es decir, lo que haga contra Irán ahora mismo es ilegal, dentro de la propia ley norteamericana. No ha solicitado autorización al Congreso para continuar las operaciones militares contra Irán. El bloqueo puede considerarse, ese bloqueo que tienen ahí en el estrecho, en el Golfo de Omán, esa cosa que están haciendo ahí, ¿puede considerarse una operación militar? Claro que sí se podría considerar una operación militar. Pero a lo mejor simplemente lo consideran como que están haciendo una vigilancia sobre determinados buques que están sancionados. Casi sería una operación policial, desde su punto de vista. Por supuesto, desde el punto de vista de Irán, es una acción militar, es una acción hostil. Eso por supuesto. Pero, bueno, lo pueden intentar camuflar así. Lo cierto es que a todos los efectos, hoy, 1 de mayo, la guerra en el Golfo Pérsico ha concluido. Y digo en el Golfo Pérsico, porque no en el sur del Líbano, ni en Gaza, ni en Cisjordania, donde ese Estado terrorista, genocida, insufrible y repugnante, que todo el mundo sabe que tiene una estrella azul en la bandera, va a seguir cometiendo sus masacres y sus matanzas habituales. Eso tengámoslo por cuenta. Y entonces, bueno, pero en esa ventana que algunas veces hemos comentado de que a Trump se le acababa el tiempo. A Trump se le acababa el tiempo. El primer hito era este, ¿vale? Pero hay más hitos. Claro, si esta situación en el Golfo Pérsico continuaba, hemos hablado otras veces de las crisis estructurales que se van a ir produciendo por el corte del estrecho, que pueden al final acabar en una crisis sistémica, que afecte a toda la economía global y también, y gravemente, a la norteamericana. Cosa que a Trump no le interesa porque, lógicamente, se va al carajo toda su política. Y prueba de ello es la subida de los precios de la gasolina, por ejemplo, en California, $6,8 el galón. Ni en la pandemia se había llegado a ese nivel. Y estamos todavía en la fase,
¿cómo decir?, en la fase blanda de la posible crisis. Es decir, si esto sigue así, la situación empeorará y empeorará cualitativamente. También está, lógicamente, ese mundial de fútbol organizado por la FIFA que se realiza en los Estados Unidos, que teóricamente iba a ser el escaparate electoral de Donald Trump. Claro, llegar a junio, que está ahí ya en un mes y pico, llegar a junio metido en un follón en el Golfo Pérsico, pues no parece que sea lo más adecuado. ¿Y no lo más adecuado para qué? Para llegar a unas elecciones de medio término en noviembre. Y en medio de todo esto, con graves y grandes disputas internas, por ejemplo, entre los altos mandos militares y Peter Hegseth, con otro tipo de situaciones también que no conocemos, pero que huele muy mal. Por ejemplo, la desaparición, como si se lo hubiera tragado la tierra, de Tulsi Gabbard, directora nacional de inteligencia. Los circos que nos montan, como el del presunto atentado del otro día, ¿no?, en esa cena con los periodistas de la Casa Blanca. En octubre son las elecciones en Israel, lo cual tiene importancia dentro de la política norteamericana. Por ejemplo, si ya no sigue Netanyahu, lógicamente yo creo que cambiarán cosas, al menos en cuanto a los tiempos. Es decir, habrá que recapitular y ver por dónde se va a seguir. Y además, pues el caso Epstein sigue enseñando la patita de vez en cuando, con la gravedad que eso tiene, ¿no? Dicho esto y conociendo esta ventana, pues el primerito ya lo han salvado, entre comillas, no pidiendo la autorización al Congreso. Guerra acabada. Legalmente, ahora mismo ya, la guerra está finiquitada. Pero esto sabemos que no es real, porque hay una acumulación permanente de fuerzas militares en la zona. Estados Unidos sigue remunicionando todas las fuerzas que tenía allí, mandan aviones de transporte, aviones tanqueros. También es verdad que retiran al portaaviones este que estaba, vamos a decir, deteriorado. Había quedado un poco escacharraillo, y aunque han hecho acción de dejarlo por allí en plan disuasorio, la realidad es que ya no aguanta más y ya lo retiran del Mar Rojo y se los llevan a Estados Unidos. Imagino que coincidiendo con que viene el George Bush y por lo tanto mantendrán 2 portaaviones ahí, si es que los mantienen. Tampoco sé muy bien para qué. Esa sería otra pregunta a hacerse. Pero bueno, Ezequiel, ¿qué escenarios tenemos? ¿No? ¿Qué escenarios tenemos? Bueno, el primer escenario sería un acuerdo. Que al final Irán vuelve a poner los 10 puntos encima de la mesa, se los ha llevado a Pakistán, Pakistán lo ha enviado a la Casa Blanca, el ministro de Asuntos Exteriores y tal como va a Pakistán, bueno, va a Omán, va a Pakistán, insisten en los 10 puntos, vuelve a Teherán y se va a Moscú. Después de esa visita del ministro de Asuntos Exteriores en Moscú, es cuando se produce 1 hora y media de conversación entre Putin y Trump, en el cual, lógicamente, se ha tratado el tema del Oriente Medio y del Golfo Pérsico. Claro. ¿Se ha hablado de Ucrania? Sí. ¿Se ha hablado de otras cosas? Pues también, por supuesto. Pero en hora y media, ¿alguien puede pensar de que no se ha hablado de Oriente Medio? Oficialmente, Putin decía, Rusia se propone como mediador, etcétera, etcétera, para un acuerdo. Quien sepa leer, Rusia ha expresado que va a apoyar a Irán. ¿Cómo no puede ser otra forma? Y por eso hay políticos y prensa norteamericana que están, bueno, pues muy enfadados porque saben que efectivamente hay un apoyo militar, político, diplomático y económico
de Rusia y de China. Lo que no sé es cuánta parte de uno y otro, pero lo hay. Bien, acuerdo. ¿Cuál es el problema del acuerdo? 3. 1, que por mucho que lo intente embestir, es una derrota estratégica de Estados Unidos. Trump dirá que ha ganado, que ya Irán no tiene cartas, que el sujeto no existe, la Marina no existe, Teherán no existe, los pistachos no existen. Él dirá todas estas tonterías. Se hará una estatua en vez de 3 metros, de 5 metros en Mar-a-Lago, se hará un arco de triunfo en la mayor avenida de Washington y declarará la victoria y estas cosas. Vale, derrota estratégica de Estados Unidos. Ese es el primer problema. El segundo problema es que, aunque lo pueda vender con una victoria, esto en los países del Golfo, las petromonarquías, no son tontas, no lo van a ver así. Y va a crear fractura interna. La fractura de un Qatar que tiene buenas relaciones con Irán, a pesar de todo lo ocurrido, que comparte el mayor yacimiento de gas natural del mundo, y que posiblemente sea la primera en decir, bueno, esto se ha acabado, yo no voy a poner en peligro ni mi economía, ni mis fuentes de recursos naturales, ni mis relaciones con Irán y con los demás actores y demás. No, así que, mira, la base que tienes aquí, mejor te la llevas a otro sitio, por ejemplo, a Europa, que están acostumbrados, y ya está. Claro, eso choca con los intereses de Emiratos Árabes Unidos, que a su vez chocan con los intereses de Arabia Saudita, que a su vez chocan con los intereses de Kuwait, que quiere mantenerse al margen. Es decir, el segundo problema de esto es la fractura que se puede crear dentro de las monarquías del Golfo. Y el tercer problema es que, ¿qué va a hacer Israel si hay un acuerdo? ¿Lo va a cumplir? ¿Va a decir que el acuerdo también les implica a ellos que no se han sentado a negociar? Y si Israel sigue con sus campañas de agresión militar contra sus vecinos o contra la propia Irán. Luego, el acuerdo hoy por hoy está difícil. Está difícil. Bien, pero realmente sería ahora mismo la única opción que le permitiría a Trump decir que ha ganado. Sí, y además ya no tiene necesidad de acudir al Congreso, solicitar autorización para más campaña militar, ni nada por el estilo. Puede dedicarse a los otros hitos que hemos comentado antes, de aquí a final de año, y, bueno, pues de alguna forma salvar la situación. Ojo, eso significa que si esto se hiciera así y le saliera más o menos bien a Donald Trump, es decir, a la administración norteamericana, cuando acabaran las elecciones de medio término, si acaban de forma favorable para Donald Trump, a la vuelta de esas elecciones volvemos a tener la escalada de la tensión. Porque no van a respetar nada, como he dicho antes. Esta gente no respeta nada. Segundo escenario, la escalada. Dice, bueno, pues efectivamente reanudamos los bombardeos contra instalaciones críticas, centrales eléctricas, les vamos a destruir todo, en fin, todas estas cosas que nos ha contado Trump en los últimos tiempos. Problema de eso, problema de la escalada. Primero, que cuesta, esto le está siendo muy caro a Estados Unidos, y además no tiene mucho arsenal ahora mismo como para permitirse muchas alegrías. Segundo, que es la escalada, también va a provocar fractura entre las petromonarquías, porque ya no todas quieren participar en la escalada. Y tercero, que si hay escalada, se mantendrá cerrado el estrecho de Hormuz, los yemeníes pueden cerrar para el Mandeb, se cierra el canal de Suez, y ahondamos en la crisis sistémica. Y eso también le afecta a Trump y a Estados Unidos y a sus aliados. Con lo cual, la escalada, siendo algo que es posible, porque, claro, uno viendo los planes que ha hecho el Pentágono para la campaña militar contra Irán, pues con tanta brillantez yo me puedo esperar cualquier cosa, pero racionalmente no lo veo como una opción
viable. Viable en el sentido de que eso vaya a significar algo. Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo sería? Tendríamos como tercer escenario, no, ya como cuarto escenario, la invasión terrestre. La invasión terrestre tiene varios problemas. Primero, no hay fuerza suficiente, ni creo que haya capacidad militar ahí en Estados Unidos para concentrar allí la cantidad de fuerzas, material y logística necesario para una invasión en serio de Irán. No la hay. Y si alguien piensa que sí, me lo demuestre. Me lo demuestre. Yo aquí le debo decir, oye, y si estoy equivocado, yo se lo concedo. Es decir, oye, estoy equivocado. ¿No? Que me lo demuestre. Pero es que además eso tendría otras dos consecuencias. Una, que va a ahondar en la crisis sistémica, porque la invasión terrestre va a seguir con el Hormuz cortado, los yemeníes van a actuar, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos a la crisis sistémica que también influye en las economías globales, en las economías occidentales y lo de los Estados Unidos. Luego no creo que le interese mucho a Trump en estos momentos. Pero es que además eso podría significar un peligro existencial para Irán. Y a lo mejor ahí hay otros países que no están dispuestos a permitir que se ponga en peligro la existencia de la República Islámica. Por decir alguno, Rusia y China. Así, por decir dos. Con lo cual, ahí los riesgos son muy altos. Muy altos. Y nos queda un último escenario. Mantener el bloqueo económico, dentro del bloqueo económico que están llevando a cabo, dejar el conflicto en un impasse, esperar a que pasen todos estos hitos que tiene la administración norteamericana este año y ya veremos. Problema, que si se hace eso, Hormuz va a seguir como está, la inestabilidad y volatilidad va a seguir como está y entonces se va a dar tiempo más que de sobra para que las crisis estructurales provocadas obviamente por ese corte en los flujos energéticos, de productos petroquímicos, de productos industriales, etcétera, 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 siga adelante y llegaremos a la crisis sistémica. Con el peligro, además, de que en un momento determinado, en cualquiera de estos escenarios de escalada o de intervención terrestre o de bloqueo económico, a los iraníes les dé por cortar los submarinos que pasan por el Golfo Pérsico y el 30% de las transacciones económicas mundiales se van al carajo. Al fondo del mar matarilerí. Con lo cual, las opciones que hay, no hay ninguna buena. No hay ninguna buena. Es decir, todas tienen un alto riesgo, es decir, no hay una posibilidad de cierre del conflicto. Ya lo habíamos comentado, no sé, ya eran dos canales, no me acuerdo en cuáles los hemos comentado. Es decir, es el típico modelo de guerra multinodal, expuesto muy brillantemente por el teniente coronel Sacristán en el libro La guerra multimodal, que en algún sitio hemos comentado. Es decir, y no hay posibilidad de cierre. La guerra, es decir, lo que es el escenario de guerra va a continuar y lo único que va a haber que decir que Irán lo único que tiene que mantenerse es decir, mantener el conflicto abierto y de esa manera, bueno, pues digamos que alterando sistémicamente todo o sea, va a alterar sistémicamente la economía global, el orden global, y por lo tanto va a seguir manteniendo la tensión con todo esto. Y es decir, provocando la derrota estratégica de Estados Unidos. Por mucho que el Trump y su camarilla empiecen a hablar de victoria. ¿Qué sería lo menos malo? Hombre, lo menos malo es la única opción que no llevaría a agudizar la crisis sistémica. Es decir, el acuerdo con sus consecuencias, claro, y el acuerdo pues, intentando mantener atadas a las petromonarquías
intentando mantener agarrada el cuello a Israel, y con una buenísima campaña publicitaria de que han conseguido una victoria. Pero al menos no andaríamos en la crisis sistémica a la que nos va a llevar todo esto. Esa sería, yo creo, la opción menos mala. Todas las demás, prepárense porque las vamos a pagar, las vamos a pagar todos, todos, en todo el mundo. Recapitulo tu análisis de escenarios, Juan Antonio. ¿Acuerdo, escalada, invasión o bloqueo eterno, como lo llamó Trump? Eso es, manteniendo el bloqueo. Ya sabemos que el bloqueo no va a conseguir nada, no lo va a conseguir en Cuba en 70 años, en 60 años. Es decir, bien, pero digamos que le da a él la posibilidad de alguna forma, entre comillas, cerrar el tema y ir cumpliendo este año los hitos que hay que cumplir, a ver cómo serán las elecciones de medio término. Y luego ya veremos. Ese entonces el único escenario sin provocación de la crisis sistémica, si acompañe claro, bien. Porque se supone, a ver, no, el bloqueo económico digo que no va a conseguir nada. El bloqueo económico pues también va a llevarnos a la crisis sistémica, porque claro, va a mantener cerrados los estrechos. Un acuerdo sería el único. Acuerdo. Bien. Claro, ¿por qué? Porque se abriría el estrecho de Hormuz, volvería a poderse empezar a empezar a normalizar, que aquí el daño es producido para entre 1 y 2 años, O sea, entre 1 y 2 años, olvídense que los precios de los productos energéticos, es decir, de toda la fabricación que se realiza y que se necesita energía y demás, todos esos precios van a subir todos. La inflación va a subir. Y con la inflación, la subida de los tipos de interés. Y por lo tanto, los tipos de interés de las hipotecas. Y por tanto, los cierres de empresas. Y por tanto, desempleo. Y por tanto, problemas para colocar la deuda norteamericana, los bonos del tesoro. Es decir, eso se va a dar ya. Se va a dar. Lo que pasa que, oye, se puede dar en una intensidad X o en una intensidad 5 por X. Claro, entonces el acuerdo lo que va a permitir es intentar evitar que la crisis ahonde más y que la situación sea más grave y que se llegue a final de año con una crisis alimentaria en muchas zonas del mundo, o sea, de hambruna, vamos, o que no haya medicinas, o que los productos electrónicos se hayan disparado de precio porque, es decir, no se pueden fabricar chips porque no hay helio. Es decir, entonces, de todos, es decir, la escalada, la invasión terrestre, el bloqueo económico o el acuerdo, el menos malo, dada la situación actual, sería el acuerdo. Bien. El menos malo. Ahora, ¿habrá posibilidad de hacer eso? Porque, repito, significa una derrota estratégica de Estados Unidos. Claro. A ver cómo lo ven. Claro. Por aquí, palabras de Trump hace minutos respecto precisamente a la posibilidad de un acuerdo después de la presentación hace algunas horas de una propuesta por parte de Irán, por lo menos esa es la información difundida en algunos medios, propuesta lógicamente con las condiciones establecidas por Irán, con toda la lógica, como ganador de esta guerra, por lo menos hasta el momento, y esta es la reacción de Trump hace algunos minutos. ¿Puede decirnos qué opina sobre la nueva propuesta iraní, presidente? So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So. Quieren llegar a un trato, pero no estoy satisfecho con la propuesta. We'll see what happens. Iran wants to make a deal. Vamos a ver qué sucede. Irán quiere hacer un trato. Because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. Porque no tienen más fuerzas armadas, pero yo no estoy satisfecho con el plan o con la propuesta de Irán. Because it's never been sought before. There's been many times, and nobody's ever gotten it before. They consider it totally unconstitutional. But we're always in touch with Congress. But nobody's ever sought it before. Nobody's ever asked for it before. It's never been. Bueno,
poco clara la respuesta porque sinceramente no escuchable la pregunta, algo respecto al Congreso, y él respondió, bueno, sí, esto no ha sido nunca antes llevado a cabo, estamos en contacto con el Congreso. Used before. Why should we be different? ¿Por qué deberíamos ser nosotros distintos? Puede que la pregunta haya establecido el foco en, por el momento, la ausencia de un pedido de autorización, lo mencionado por Juan Antonio. Recuerden que, de acuerdo a una ley del año 73, si no recuerdo mal, los presidentes estadounidenses deben solicitar la autorización En 60 días. deben solicitar la autorización para la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos armados después de 60 días del comienzo del conflicto armado, ¿no? En el plazo de 60 días. Efectivamente. Desde el día primero del conflicto hasta 60 días. Efectivamente, un gobierno puede comenzar una acción militar, pero a los 60 días debe solicitar la autorización del Congreso. Esa es la ley del año 1973 sobre resolución de poderes de guerra o algo así, si no recuerdo mal. Claro que recuerdo que tanto Clinton en Kosovo en el 99 como después Obama en Libia en 2011, si no recuerdo mal, no lo solicitaron con la excusa de que en realidad no había comenzado una intervención militar propiamente, bueno, con recovecos legales, con lo cual de ahí posiblemente la respuesta de Trump de esto de si no lo hizo nadie hasta ahora, ¿por qué tendría que hacerlo yo? Y con algo de razón en parte. Pero bueno, aparentemente esa es la respuesta de Trump recién. Pero legalmente es lo que es. Sí, claro. Sí, cierto que la legalidad en Estados Unidos respecto a la guerra, querido Juan Antonio, ¿no? Como que, bueno, ¿y qué más de Trump hace un ratito sobre el acuerdo? ¿Algo más por aquí? Va a enviar a alguien a negociaciones a Irán. Perdón, a Irán no, a Islamabad, a Pakistán. Great respect for Pakistan and Islamabad and la pregunta también con lo siguiente, ¿escuchó el acuerdo entre Irán y Pakistán sobre la apertura de vías comerciales terrestres? Lo iba a comentar ahora, sí señor, lo iba a comentar ahora. Y responde Trump, tengo mucho respeto por el primer ministro de Pakistán. Tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us. Y también por el mariscal, están trabajando con nosotros. But the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now. Pero el viaje a Islamabad es muy largo y por eso mejor nosotros primero, antes hacemos todo lo posible antes de enviar a nuestros negociadores. Bueno, aparentemente Trump preocupado por el tiempo de viaje de Kushner y Witkoff. Claro. Tú has hecho la traducción literal de Trump. Ahora yo te voy a hacer la traducción. Sí. Queremos hacer un acuerdo, pero los iraníes piden demasiado. Obvio. Básicamente. Yo tengo mucho respeto por la dirigencia pakistaní que está trabajando con nosotros. No, yo tengo mucho respeto a la dirigencia iraní que está trabajando con los iraníes, de Pakistán, que está trabajando con los iraníes. Pakistán, a ver, es que se ha producido aquí un reordenamiento geopolítico en la zona que tiene implicaciones, quizás todavía no muy evidentes, no muy explícitas, sobre todo ante la opinión pública, pero que sí que está. Es decir, Pakistán no está actuando sola. Pakistán está coordinada con Turquía, Egipto y Arabia Saudita. De hecho, tienen una alianza estratégica, incluida la defensa, que intenta Irán como el país mejor posicionado, Pakistán, como país mejor posicionado en ese grupo para hablar con Irán, es quien está hablando. Es el mediador perfecto. ¿Por qué?
porque está donde está, en su ubicación geográfica. Tiene este acuerdo estratégico con Turquía, Egipto y Arabia Saudita. Es un aliado preferencial de China y aliado de Rusia. Y además tiene importantes cuestiones con las que coincide con Irán, importantes intereses, desde seguridad, económicos y de todo tipo. ¿Cómo será la cosa? Que ante la visita del ministro de Asuntos Exteriores a Islamabad, donde él va y le entrega otra vez los 10 puntos y después se va, lo que hace Pakistán es abrir 5 corredores en la frontera para que lleguen los productos que necesite Irán y para que salga, si es necesario, petróleo refinado. Si a eso se le suma el ferrocarril que va de Beijing a Teherán y se le suma el mar Caspio controlado por Rusia y que también puede ir hacia aquella zona, es decir, el bloqueo, el llamado bloqueo total, ese que dice Trump, que luego al final resulta que logra cazar 2 de 35 petroleros iraníes, ¿eh? Pero bueno, es decir, Irán lo que está abriendo es alternativas en caso de que endurezcan el bloqueo, para al menos poder sacar lo suficiente para no tener que cerrar los pozos. Es decir, se va a llenar el almacenamiento. Bueno, es que Trump ha dicho cosas realmente bárbaras. Es decir, dice que en 3 días Irán, al no poder sacar petróleo, los pozos iban a explotar. Los otros días pasaron ya hace 2 días. Sí, no ha explotado nada. Pues, como era de esperar. No ha explotado porque es que, a ver, si tú cierras, si tú te ves obligado a cerrar un pozo porque no tienes donde almacenar el petróleo, tienes 2 opciones. Una es no cerrarlo, sino que sacas mucho menos, pero lo mantienes abierto en perfectas condiciones. Y el petróleo que estás sacando, que mucho menos, oye, lo quemas, pero no vas a inutilizar el pozo. Quemas y ya está. Entonces, estas cosas que yo no sé de verdad, es decir, porque, a ver, Trump no va a ser un experto en industria petrolífera, normal, aquí ninguno lo somos. Pero al menos te informas, te aconsejan, algún experto te dirá, pues mire, esto es lo que puede pasar o no puede pasar y demás, ¿no? Iban a explotar los yacimientos, medio Irán iba a volar porque iban a explotar los pozos petrolíferos, ¿no? Es decir, estas cosas de este hombre. Algo, por cierto, nunca he escuchado en mi vida, Juan Antonio, de pozos claro, petroleros explotados por falta de explotación. Por falta, claro. Es decir, lo que sí se produce realmente, si tú cierras un pozo, es que se deteriora. Luego abrirlo es volver a hacer una obra de narices, porque es decir, digamos que lo que es el tubo de prospección, eso se deteriora, ¿eh? Y poco menos que hay que volverlo a hacer. Y eso, lógicamente, es una inversión gorda, es un daño, pero no porque explote el pozo ni nada por el estilo. Entonces, para mantenerlo en funcionamiento, lo que hace es reducir al mínimo la extracción. Las luces al mínimo, con lo cual tú lo mantienes en funcionamiento a muy baja intensidad, pero lo mantienes en funcionamiento. El pozo no se va a deteriorar por eso. Y dices, bueno, y vale, y antes sacaba de aquí 100.000 barriles diarios de este pozo. Ahora solo saco 10.000. ¿Qué hago con estos 10.000 si ya no tengo dónde almacenarlo? Bueno, pues si ya no te quedan buques como de los muchos que hay en el Golfo Pérsico ahora mismo para rellenarlo, ya no te quedan depósitos, lo quemas. Bueno, pues ya está, sí. Oye, es una pérdida, pero salvas el pozo, que sería una pérdida mayor, mucho mayor. Sí. Bueno, pues estas cuestiones, yo creo que cualquier experto, y hombre, en Estados Unidos, expertos petroleros, hay muchos. Porque ya, es decir, es una industria que además ha tenido siempre mucha influencia en la política norteamericana y en la Casa Blanca. Recordemos ya desde George Bush. ¿Cómo no va a haber alguien que diga, a ver, mire, lo que puede ocurrir es esto, pues se puede hacer esto, se puede hacer lo otro? Son tonterías. Con lo cual, ahora, Juan Antonio, cuando Trump presentaba esta locura, si no recuerdo mal, en esa conferencia de prensa, detrás suyo aparecían los ministros, los secretarios y demás, y los asesores, y cuando presentaba esto en algún momento realizó un comentario del tipo, ¿verdad que esto es así, como tú me explicaste, Steve? Si no recuerdo mal, para Steve Luchnik, con lo cual
aparece mal asesorado, entre comillas, o más bien engañado en cuestión de estupideces, porque esto de la explosión de los pozos, Nada es descartable. A ver, no podemos ni siquiera descartar que los que se reúnen con él sean más tontos que él. también. Eso no lo podemos descartar. Sí. Pues uno ve a Peter Hesse y dice, oye, pues es que claro, es que igual Trump es un genio al lado de este tipo. Claro, es que no lo sé. No lo sé, pero es evidente que sueltan unas cosas que no se corresponden para nada con la realidad. Y lo peor es que hay medios de comunicación que algo tan sencillo como esto, que es preguntarle a Google, bueno, pues se hacen eco de las palabras de Trump y de las barbaridades estas. Es que hay que ser enano mental para hacer ni siquiera tener la más mínima consideración para las palabras de este tipo. Porque a lo mejor ni siquiera es idea suya, es que hay alguien que es más tonto que él todavía, y se lo ha dicho. No podemos descartar nada, pero es evidente que sea por él o por la compañía, no puedes hacer caso a nada de lo que diga. Entonces, cuando ahora dice, no, ellos quieren hacer un acuerdo, pero claro, piden... No, el que quiere hacer un acuerdo eres tú. Que los iraníes ahora mismo están muy tranquilos, que han dicho en Omán, en Islamabad, en sus propios medios oficiales y demás, que no hay acuerdo. Sí que hay acuerdo, que aquí tienen los 10 puntos. Claro, es decir, entonces, eres tú el que quiere hacer otro tipo de acuerdo que te ayude a salvar la cara. Y claro, de los 10 puntos, hay 2 o 3 que no puedes aceptar porque entonces es imposible salvar la cara. Por aquí, Juan Antonio, las palabras de Pete Hegseth, esto justo recogido por Fox News, a propósito de el pedido de autorización y cómo aparentemente van a generar esta vez el incumplimiento de este pedido. Esta la interpelación a Hegseth del día de hoy y ayer, 2 días. Y aquí algo dicho por él como comentario al paso. Atención a esto. Un diputado, no recuerdo cuál, interpelándolo sobre el pedido de autorización y la falta de pedido de Is autorización. the president intending to either seek congressional authorization for the ¿Pretende el presidente Trump al menos buscar autorización del Congreso war in Iran, para or la send us the legally required certification that he needs an additional 30 days to o pretende pedirnos la autorización al Congreso para continuar la guerra en Irán o mandarnos la certificación para 30 días adicionales? Si no recuerdo mal, la ley determina la posibilidad de 30 días adicionales de retirada, además de esos 60. Si lo admite el Congreso. Sí, con la admisión del Congreso, efectivamente. Esta es la pregunta entonces de este señor. remove U.S. forces. We are in a ceasefire right now, which Y responde Pete Hegseth, cuidado, porque estamos en un alto el fuego, en una our tregua. understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire. Y nuestro entendimiento dice que los 60 días se pausan, en el ceasefire, en el alto el fuego, con lo cual el taur del Mississippi. Claro, pero bueno, con Clinton y con Obama también, si no recuerdo mal, presentaron excusas tiradas de los pelos para el incumplimiento de la ley, básicamente, ¿no? Vamos a ver, todo el mundo sabe perfectamente que un alto el fuego, y si no que se lo pregunten a Ucrania, todo el mundo sabe que un alto el fuego no es un armisticio, no es una finalización de las hostilidades. Es decir, un alto el fuego es una pausa acordada entre las partes por algún tipo de razón, porque estás haciendo una negociación que a lo mejor puede dar algún resultado, porque quieres atender heridos, evacuar, intercambiar prisioneros o cosas de ese tipo, porque hay un desastre natural y por razones humanitarias. No lo sé, cualquiera de este tipo de cosas puede justificar un alto el fuego, pero el alto el fuego nunca es un armisticio o una finalización de las hostilidades. Luego, por lo tanto, esa invención de Peter Hegseth de, no, pero que estamos en pausa. Es decir, ¿qué tiene todavía? ¿Una semana más?
O no, como el alto el fuego ahora ya es indefinido, es hasta que quiera Trump. Pausa indefinida. Claro, pues ya iré cuando quiera. Como el alto el fuego es indefinido. Esta otra versión serio. por ahí de un periódico de Washington, la Casa Blanca mantiene conversaciones activas con el Congreso sobre la autorización de la guerra contra Irán. El Congreso aún no ha votado para autorizar la operación Furia Épica. Hasta el viernes, hasta hoy, podía forzar una votación debido al plazo legal de 60 días establecido en la resolución de poderes de guerra de 1973. Trump puede concederse una prórroga única de 30 días sujeta a limitaciones en las operaciones Claro, ofensivas, pero no, con autorización. no puedes realizar operaciones ofensivas. Claro. Es por lo que tú dices, para retirada, pues retirada de tropas con seguridad, retirada de efectos militares con seguridad, es decir, bueno, pues Sí. es decir, lo que es una operación de retirada desde un teatro de operaciones. Eso Ahora, es independientemente de estas Pero cuestiones Trump creo que legales, los escenarios los mismos de siempre, los planteados recién por vos tan en detalle también, Juan Antonio, ninguna de las opciones buenas para Estados Unidos. Ninguna. O sea, pero vamos a ver, es que a esto ha llegado, y esto yo creo que lo hemos comentado en algún programa, a esto se ha llegado desde el día 2 de la guerra. Porque en el día 1 el plan era el que era, fracasa. Y el día 2, o el día 3, vamos, aquel lunes, tenían que haber puesto en marcha el plan B. ¿Y cuál es el plan B? Ninguno. ¿Y el plan C? Ninguno. ¿Y el plan de salida? Ninguno. Y así estuvimos escuchando las tonterías de 4 días a una semana, esto en 2 semanas, en 4 semanas, ahora un alto el fuego, ahora quito el alto el fuego, que han bloqueado el estrecho de Hormuz, pues yo también lo bloqueo. Es decir, ¿esto qué indica? Improvisación, falta de planificación y pérdida de la iniciativa estratégica. Porque si tienes la iniciativa estratégica, tú vas a marcar el desarrollo de las operaciones. Aquí es pérdida de iniciativa estratégica. No tiene el control de la escalada. Lo tiene antes Israel que Estados Unidos, el control de la escalada. Israel, si quiere, escala esta noche, bombardea Teherán y la tenemos montada mañana. Así de claros. Estados Unidos no tiene el control de la escalada, no tiene iniciativa estratégica. Cualquier opción ahora mismo en la que ellos mismos se han metido, es decir, pues es mala, cualquiera es mala. Y entre todas ellas, siendo mala, la menos mala es la de que diga, que Trump diga, no, me han llamado los iraníes para un acuerdo y, hombre, yo creo que hemos alcanzado un acuerdo fantástico. Si los iraníes querían, pero oye, si Khamenei un tipo majísimo, le voy a invitar a Mar-a-Lago. Es decir, soltar una de estas, cantar victoria, aunque sea más falso que un euro de goma, con tal de intentar tapar el desastre. E inmediatamente, pues bueno, inmediatamente, como dentro de un mes y pico empieza el Mundial, pues hacer el remolino, todo el mundo se olvida del tema, hago que baje el petróleo y rápidamente, bueno, pues venga, a celebrarlo todos. La victoria, luego el Mundial de Fútbol, luego tiene que ganar, a ver, imagino que el Mundial, todos sabéis que lo va a ganar no Estados Unidos, lo va a ganar Trump. Entonces, él ganará el Mundial y iremos a las elecciones, es decir, él intentará cubrir estos espacios. Esta es la opción que yo creo que es la menos mala. Todas las demás, escalada, bueno, pues ahondamos en la crisis sistémica. Y si fracasa la escalada, otro alto el fuego indefinido, por supuesto. ¿Y qué hacemos? Otra escalada después, no sé, en medio del Mundial o algo así. Es decir, la intervención terrestre, ¿para cuándo? Al año que viene, ¿no? Por lo menos. Y llegamos a la crisis sistémica. Entonces... Juan Antonio, ¿cuál tu percepción sobre esto? Esta es una noticia del día de ayer. Incendio a bordo del destructor de la Armada USS Higgins, según informaron las autoridades. El incendio, esto informado por los propios estadounidenses, el incendio dejó sin electricidad ni sistema de propulsión al destructor, según declaró a CBS News uno de los funcionarios que habló bajo condición de anonimato
por no estar autorizado a hablar públicamente. El incendio se limitó a una sola pieza del equipo y las llamas no se propagaron. No se disponía de inmediato detalles sobre cómo se originó el incendio ni de la ubicación exacta del Higgins en el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos. Otro incendio más. Aquí A algunas ver, imágenes de este barquito, sí. mientras Juan Antonio presenta su perspectiva sobre esto. Sin música, ahora sí. Juan Antonio, ¿otro A ver, incendio intencional? puede ser intencional porque han vuelto a enviar otro buque de la flota del Pacífico hacia el Oriente Medio. Posiblemente este fuera otro de los llamados en su momento al Oriente Medio, no por nada especial, sino porque, entre otras cosas, tienen que ir a refrescar a los buques que ya están, que es que ya llevan 3 meses allí. Entonces, es decir, normal que haya perspectiva de que haya barcos que vayan a refrescar a los que están allí. Entonces, uno de los posibles era este, otro ya va en dirección al Oriente Medio y efectivamente, ¿se ha podido producir otro sabotaje? Se ha podido producir. A mí cuando me dicen solamente se quemó una pieza, o sea, un equipo, es decir, una lavadora, un ventilador, la tostadora, el cuadro de luces, pero lo cierto es que el buque se queda 15 minutos sin energía. Hombre, pues el equipo no era la tostadora, ni la maquinilla de afeitar del capitán. Va a dejar el barco sin luz, sin energía durante 15-20 minutos. Pero, ¿ha podido ser un sabotaje? Sí. ¿Puede ser un accidente? Sí. Pero también esto nos indica una cosa, porque puede ser posible que el deterioro de los sistemas de armas, los sistemas militares norteamericanos, están ya bastante fastidiados. Es decir, quieras que no, pues mucho, es decir, habrá que ver cómo ha sido el mantenimiento de todas estas flotas, de todos estos buques. Es muy costoso, muy costoso. Y a lo mejor es que el mantenimiento es deficitario. No sé si por falta de presupuesto o porque hay una corrupción galopante. Recordemos que en las auditorías del Pentágono de los últimos años, o sea, los agujeros son de billones de dólares, billones de dólares. Los agujeros de cantidades que no se pueden justificar. Con lo cual, a mí no me extrañaría. No tengo evidencias, lógicamente, si no las llevaría a la embajada americana y le diría que me invitaran a algo. Es decir, no tengo evidencia de que esto pueda ser ya defectos de mantenimiento, de fatiga de los equipos. Bueno, pues se van haciendo antiguos, se van desgastando. Pero, hombre, es que hay que tener en cuenta una cosa. De todos los portaaviones que tiene Estados Unidos, parece que son 11 o 13. Creo que son 11. 11, si no recuerdo. Los 11 portaaviones que tiene Estados Unidos, estos grandes portaaviones, solo pueden estar operativos al mismo tiempo 3. El resto están o volviendo, y por tanto van a descansar y a hacer todo el mantenimiento logístico y demás, o están en reparación en puerto. Reparaciones que son largas, además, Es decir, que cuando hablamos de las grandes flotas norteamericanas, luego resulta que operativamente tienes 3 posibles. De hecho, ahora mismo tenían 2 y uno cacharrado en el Mar Rojo. Es decir, han tenido que mandar el George Bush dando una vuelta por todo el planeta. Pero bueno, no hay nada. Y decir, ¿por qué solo mandan uno? Pues no mandan 3. Oye, es decir, ¿quieren presionar a los iraníes? ¿Por qué no mandan 3? Es muy sencillo. Llamas a Teherán y dices, te voy a poner 5 portaaviones. ¿Por qué no? No los tienen operativos. Aparte que en sí el diseño de la campaña es bastante absurdo. Lo he repetido alguna vez. Si cada uno de estos portaaviones tiene entre 80 y 90 aparatos y los tienes que mantener a una distancia entre 1.200 kilómetros para que no te alcancen los misiles iraníes, pues entonces necesitas aviones de repostaje aéreo. ¿No? Pero es que aviones de repostaje aéreo creo que la cantidad es de unos 150.
los que tienen operativos. Es decir, ¿para qué quieres 3 portaaviones con 90 aparatos, que son más de 200 aparatos, más los que tienes en las bases, en Arabia Saudita, en Israel, en Jordania, además, si no tienes suficientes aviones para repostaje? Luego solo puedes hacer operaciones de un número limitado, a lo mejor 70 a la vez. Pues con 70 te vale un portaaviones, ¿no? O 2 bases. Entonces, ¿para qué quieres decir? Esto es mucho Hollywood. Es decir, y ahora mandamos el 3er portaaviones. Y entonces aquí todas las cacatúas anormales de la prensa, es decir, manda 3 portaaviones. Esto no se veía desde el año 2003 o desde el año, no sé, desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, muy bien, ¿y qué que no se vea? No se ve porque es una estupidez que se vea, como se demuestra aquí. Es una tontería, un gasto absurdo, un ridículo espantoso. Entonces, por eso no se ve. ¿Y porque tampoco los tienes operativos? Porque algunos de estos portaaviones son muy viejos. El Nimitz lo tenían que haber retirado ya. Es decir, están obsoletos. Algunos están obsoletos. ¿Qué hacen? Los llevan a puerto, intentan ir modernizándoles los sistemas para alargarles su vida útil. Pero claro, eso significa que igual tienes en puerto ahora mismo a 3 portaaviones, que no lo vas a tener operativos en 1 año y medio, 2 años. Ahora te mandan el cacharrao, el Gerald Ford, 4. Tienes 2 ahora mismo en las operaciones allí, 6. Tienes 1, por lo menos tienes que tener 1 en el Pacífico, pues ya el Pacífico empieza a ser una charlotada. 7. Los que mandas los que están ahora mismo descansando, que tendrán que sustituir a esto cuando tengan que actuar. Ya los tienes, ya no hay más. Ya tienes todo. ¡Hala! ¿Y qué fue de aquello de la 102 aerotransportada, los 5.000 marines, los marines que venían del otro lado, no sé cuántas unidades de operaciones especiales? ¿Todo eso para qué? De momento, ¿para qué ha servido? Para el ridículo del día del piloto, que no era el piloto, al que no le hemos visto nunca, el piloto rescatado aquel, que no lo hemos visto nunca. No sabemos cómo se llama el pobre hombre. O sea, es decir, no le podemos mandar un regalo, un crisma de Navidad, porque es que no sabemos quién es. Es un secreto militar de alcance mundial. ¿Pero qué? Pero vamos a ver, ¿por qué? Pero si, a ver, un tipo que se tiró 2 días él solo por las montañas, herido y demás. Pero si es un héroe, ¿cómo no está ya en la Casa Blanca y le están poniendo una medalla? Sí, sí. Es decir, Trepando montañas con una pierna fracturada durante 2 días sin no, alimentos y agua. claro, no nos damos Rambo. cuenta de estas cosas. No nos damos cuenta que nos están engañando. Juan Antonio, por aquí las palabras de Trump respecto a otro tema, otro frente abierto, el de enfrentamiento con los supuestos aliados estadounidenses, con los países europeos, peleado con España, peleado con Italia, peleado con Alemania, pero con respecto a Alemania incluso algunas definiciones, aunque aparentemente improvisadas por él. Esto lo sucedido y después presentó aquí ya con traducción. Would you be considering the same thing for Spain and Italy? I mean, they haven't been exactly on board. Yeah, probably. Yeah, I probably will. Why should? Bueno, ahí el subtítulo mal puesto. Consideraría lo mismo para Italia y para España respecto al retiro de tropas por el anuncio de Trump anterior del retiro de tropas estacionadas en Alemania. Y responde eso. Responde esto Trump a continuación. You know, look, why shouldn't I? Italy has not been of any help to us, and Spain has been horrible, absolutely horrible. You know, it's NATO. It's not even the fact that they're bad. It's one thing if they said nicely, or if they said, okay, we'll help, but the help's a little slow. But the level, and we helped them with Ukraine. You know, they made a mess out of Ukraine, a total mess. And we helped them with Ukraine. Ukraine has nothing to do, you know, we're an ocean apart. It has to do with them. It's like for them, it's their front door. We help them. And Biden gave them $350 billion, which was insane. It's one of the reasons the war went on. But when we needed them, they were not there. We have to remember that.
And so if we ever have a big one, because we didn't need any help with Iran. We had Iran right from the first day it was over. It was over. And now it's even more so. We're so locked and loaded if we want to do. But we didn't need the help. And to a certain extent, I asked them, I didn't need the help, but I said, yeah, we'd love to have you help because I wanted to see if they do it. And they, in all cases, they said, we don't want to get involved. And you know, the amazing thing is they use the Strait of Hormuz. We don't. We don't use it. We don't need it. We have a lot of oil. Well, wait a minute. And they use it, we don't. And you would have thought they would have said, we would love to help you. But they didn't, which I think was a very... And Germany, I mean, he's doing a terrible job. He's got immigration problems. He's got energy problems. He's got problems of all kinds. And he's got a big problem with Ukraine. Bueno, aparentemente España y Ucrania, países vecinos, sin la ayuda de Putin, de Trump, habría comenzado una invasión rusa de España, aparentemente, según las palabras de Trump. Yo creo que merece algunos comentarios, porque sirven para aclarar cosas, porque la gente luego no tiene memoria y se le olvidan las cosas, ¿no? Yo creo que Trump nos ayuda en esto y además yo quiero ayudar a Trump. Yo, en cuanto al tema de lo de España ha sido horrible, tiene toda la razón. Coja usted sus tropas, sus avioncitos, los barquitos y váyase a tomar por donde amargan los pepinos. Usted y la embajada esa que tenéis aquí en Madrid, que es un centro de ignominia, cogen ustedes la embajada, las bases, los barquitos, lo cogen todo y se van a donde digo, donde usted ya sabe. Y entonces, ya está, y ya España deja de ser horrible. Es decir, tendremos nuestros problemas después, ya nos intentaremos resolver. Pero habremos ganado dignidad y soberanía. Dignidad y soberanía. Que es lo que no tenemos desde que están ustedes en España. Desde el año 53 del siglo pasado. Que todavía nos acordamos de la bomba de Palomares. Y nos acordamos de otras cositas. No quiero referirme ya, no me quiero ir a 1898 y a recordar el Maine. ¿Vale? Entonces, yo entiendo al presidente y además yo le animo, por favor, de verdad, España no se merece que tengamos aquí sus bases, ni sus tropas, ni sus aviones, no se lo merece. Lléveselo todo, incluida la embajada. Y así rebajamos la posibilidad de golpes de Estado en España. No estando la embajada, rebajamos ese peligro. Pero ya, fuera. Es decir, fuera. Y de paso se pueden llevar ustedes esos institutos y cinzans y cosas por aquí. Dígale usted a Besen que llame a su amigo Soros, se lleve el centro de la Open Society de Barcelona y demás. Es decir, ayúdennos a limpiar la casa. Que es que está llena de insectos. Y entre otras cosas, por culpa de ustedes, llévenselo y así limpiamos esto. En cuanto a Alemania, hombre, de chiste. O sea, Alemania tiene problemas de energía. Claro que tiene problemas de energía. Como que la habéis volado al Nord Stream y a un gobierno absolutamente servil y arrastrado le habéis obligado a enfrentarse con Rusia. Por eso Alemania no tiene energía. Porque hay una petarda como Ursula von der Leyen que encima lo justifica. Una desquiciada como la señora Kallas que lo justifica. Esto, es decir, no ha ocurrido porque sí. Esto no, es decir, volar el Nord Stream no fue idea de Putin. No fue idea de Rusia. Si Rusia ganaba dinero con esto vendiendo el petróleo y el gas. Y ya el colmo de los colmos es que, oye, ellos vinieron a ayudar con lo de Ucrania. ¿Cómo? Vamos a ver. El golpe de Estado del Maidán lo reconoció la señora Nuland. Se produjo después de una inversión de 5.000 millones de dólares para producir ese golpe de Estado. La presencia norteamericana en Ucrania, desde que se consiguió esa independencia ilegal, ninguneando el referéndum del pueblo soviético, en consonancia con las oligarquías, por cierto, de la misma tribu que algunos de los amigos de Trump, del yerno, por ejemplo,
esa Ucrania, es decir, ese golpe de Estado, todo eso fue provocado por ustedes, por la democracia americana, norteamericana. Es decir, y pasaron por encima, por ejemplo, que mañana es 2 de mayo y hay que recordarlo. Cuando quemaron vivo a 48 ucranianos de Odessa por parte de las fuerzas que ustedes apoyaban, con esos 5.000 millones y más. Y allí estuvieron Victoria Nuland y John McCain y las sabandijas habituales que ustedes utilizan. Y ahí comenzó el problema de Ucrania. Ustedes, los Estados Unidos de América, la democracia más avanzada del mundo, el destino manifiesto, el sueño americano, ustedes provocaron la guerra. ¿Cómo que vinieron a ayudar a Europa por la guerra de Ucrania? Ustedes la provocaron. Es que esto hay que recordárselo a la gente, porque la gente es tan imbécil, lo digo, lo siento si alguien se siente ofendido, pero la gente es tan imbécil que sigue pensando que un día se levantó Putin de mal humor e invadió Ucrania, sin tener en cuenta todo lo que ha pasado. Y Trump, yo no sé si lo conoce o no lo conoce, tengo mis dudas. Pero, hombre, decir que es que ellos han estado ayudando a Ucrania, a nosotros por el tema de Ucrania, y que ahora ocurre lo del Golfo Pérsico, de lo que no avisó a nadie, y piensa que tenemos que ir a ayudarle. Además, ¿ayudarle a qué? ¿Ayudarle a qué? A que mueran árabes, a que mueran europeos, a que mueran persas, para sacarles las castañas del fuego a los Estados Unidos de América. Para los intereses de Howard Lutnick, de Steve Witkoff, de Jared Kushner. Pero, hombre, se acaba de descubrirse otro negociete, que quieren hacer un campo de golf Trump en Siria, en la Siria yihadista. ¿Y quién está metido ahí? Oh, un multimillonario sirio que tiene negocios ¿con quién? Con Jared Kushner. Esto no hay un solo periodista allí en la Casa Blanca que se lo pueda recordar a Donald Trump. Es decir, oiga, su yerno tiene mucha cara. Porque, vamos a ver, no sé, y la hija no es capaz de decir nada o es muda, no la hemos visto nunca decir nada. No sé, Melania, ¿qué piensa de esto? ¿Qué dice Epstein? No sé, es que es unas cosas de verdad que, en fin, yo creo que una más de salida de pata de banco, pero yo en este sentido estoy de acuerdo con él. Una cosa, y es que España es horrible, y yo creo que el ciudadano norteamericano no tiene por qué seguir pagando un solo dólar de impuesto para mantener las bases militares y la presencia militar norteamericana, ni en España ni en toda Europa, pero al menos en España está totalmente justificado que se vayan, de verdad. Publicación de Trump de hace minutos. Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, la próxima semana aumentaré los aranceles que se cobran a la Unión Europea por los automóviles y camiones que ingresen a Estados Unidos. El arancel se incrementará al 25%. Se entiende y se acuerda plenamente que si se fabrican automóviles y camiones en plantas de Estados Unidos, no se aplicarán los aranceles. Actualmente se están construyendo numerosas plantas de automóviles y camiones con una inversión de más de 100.000 millones de dólares, una cifra récord en la historia de la fabricación de automóviles y camiones. Estas plantas con personal estadounidense abrirán pronto, nunca antes se había visto algo así en los Estados Unidos. Gracias por su atención en el asunto. Otra humillación más y otro cachetazo para Europa, en la cara. Evidentemente, pero aquí hay que reconocer que no toda la culpa, vamos, ni siquiera es la culpa de Trump, sino de la traidora sabandija que dirige la Comisión Europea que firmó ese acuerdo con Trump. Aquí hay que reconocer que la culpa, en este caso, la culpa no es suya. Él vino aquí como un sacamantecas a expoliar a los europeos. Y había una sabandija corrupta en la Comisión Europea que dijo, ¿dónde hay que firmar, Donald? Y firmó. Y firmó 100.000 millones de inversiones europeas en Estados Unidos. Que posiblemente sea esa referencia que él hace como guiño en su mensaje.
Dice, se van a hacer, porque los aranceles son para los coches y camiones que se fabrican en Europa y se llevan a Estados Unidos. Pero si los fabricas allí, no hay aranceles. Es decir, y por eso dice 100.000 millones de inversiones en fábricas de automóviles y camiones que se van a hacer en Estados Unidos con trabajadores norteamericanos. Son esos 100.000 millones que está esperando que Europa invierta allí. Y eso no tendrán aranceles, claro. Lo que se fabrican aquí por trabajadores europeos, esos pueden ir cerrando y despidiéndolos y poniéndolos en la calle, porque eso van a tener aranceles y no se va a poder vender en Estados Unidos. Es más, qué tontería. Si aquí, por ejemplo, se fabrican los camiones marca X y se fabrican también en Estados Unidos con inversión europea, ¿para qué vas a mandar de aquí camiones? Ni pagar aranceles, ni pagar transporte, flete, seguro, ni nada, si ya lo fabricas allí. Tiene sentido. Por tanto, lo que está reclamando Trump aquí es, ¿qué hay de los 100.000 millones que me firmó von der Leyen? A ver, 100.000 millones más a sumar a esa lista, de los 90.000 para Zelensky, de los 950.000 para el rearme, vayan ustedes sumando, sumando. Luego ya dividen entre el número de familias europeas y ya saben lo que les va a tocar a cada uno pagar. Magnífico, ¿eh? Una maravilla. Bueno, solo como cierre, esto recién aparentemente una nueva publicación de Trump relativa o con él como Jesucristo. Ya rayaron la locura, ¿no? Ya algo de senilidad evidentemente afectándolo, sin dudas, Sí. porque sí, por momentos comete Claro. errores demasiado evidentes, ¿no? Exabruptos y demás. Bueno, solo una noticia al margen para el final. A propósito del mundo libre y ya que yo pronto de retorno por allí, por tierras germanas, Alemania continúa descendiendo en la clasificación de libertad de prensa. Alemania ha descendido aún más en la clasificación de libertad de prensa, si bien la situación todavía se considera satisfactoria. Reporteros Sin Fronteras advierte sobre la creciente presión sobre los periodistas. ¡Ah, qué sorpresa! Yo algo recuerdo respecto a la censura. El clima es más hostil y las crecientes amenazas son especialmente preocupantes. Esto publicado por Die Welt, uno de los medios Sí. del grupo Alex Springer, básicamente de Bild. Si ellos mismos poniendo esto, mamita, la situación por allí. Es que ya se ven cosas que escandalizan. Efectivamente. No, es decir, vamos a ver, yo lo que me sigue sorprendiendo es todavía la paciencia de los pueblos europeos, de franceses, de españoles, de portugueses, de italianos, de alemanes, de austriacos, de británicos, que todavía estén aguantando esta situación. Y ya que he citado a los británicos, hombre, permíteme un comentario Adelante. para la visita del zarrapastroso y chistosa majestad británica, Carlos III, en la visita a Washington. En ese discurso en el Congreso, que yo, sinceramente, es que yo soy el presidente del Congreso norteamericano y le quito el micrófono. ¿Cómo que viene allí a espolear una guerra en la cual el propio presidente de los Estados Unidos dice que no quiere nada que ver con ella? Y usted va allí a espolear en el lugar de la soberanía del pueblo norteamericano. Va usted a decir que hay que seguir, que hay que prepararse para una guerra contra Rusia y seguir apoyando a Ucrania. Es un régimen corrupto y criminal, como todos sabemos. Es decir, vale, es decir, Carlos III es la expresión, es el portavoz de las élites de la City de Londres, de los Rothschild y de todo este tipo de gente. Aquí las palabras, Juan Antonio, si lo presento directamente. Immediate aftermath of 9/11, when NATO invoked Article 5 for the first time, and the United Nations Security Council was united in the face of terror, we answered the call together, as our people have done so for more than a century, shoulder to shoulder
through 2 world wars, the Cold War, Afghanistan, and moments that have defined our shared security. Today, Mr. Speaker, that same unyielding resolve is needed for the defense of Ukraine and her most courageous people. Era Nancy Pelosi esa que estaba ahí, ¿verdad? Sí. Ay, madre mía, es como ver la momia de Tutankamón. Bueno, es decir, bien, este tipo de cosas, o sea, vamos a ir es decir, se supone que la Cámara de Representantes norteamericana debe ser coherente con la política exterior que lleva la administración de la Casa Blanca, porque otra cosa surge de ahí. Es decir, no, lo hemos hablado antes. O sea, si Trump quiere continuar unas hostilidades en el exterior, tiene que pasar por el Congreso. Tiene un plazo de 60 días para pasar por el Congreso. Es decir, luego, entonces, tú no puedes permitir que venga un jefe de Estado de otro país a decirte cómo tiene que ser tu política, cuando además va en contra de lo que se ha decidido. Yo siempre le quito el micrófono. Le dice, Majestad, le llaman por teléfono en la cabina de fuera. Es decir, y ya está. Es decir, pero bueno, lo que decía, este es el portavoz de las élites. Por supuesto, él habla de prepararse para la guerra. Hay que preguntarle si sus hijos van a ir. Si sus hijos van a ir. Si vamos a ver al heredero allí, en las trincheras. O como siempre, sobre todo en estos tipos de la realeza europea, son los demás los que van. Ellos no. Ellos a estudiar a Irlanda o cualquier otro sitio, ¿no? Como los de aquí. Ellos no van a ir. Ellos se ponen un uniforme, eso sí. Con muchos entorchados, plumas, es decir, toda la cosa parafernalia que llevan. Pero ellos no van a ir. Van a mandar a los desgraciados de siempre. Bueno, pues sus hijos son sus hijos, claro. Y estos tipos hay que consentirle. Pero ¿a quién ha elegido? Vamos a ver, es decir, entiendan ustedes, la propaganda que dice Estados Unidos es la mayor democracia del mundo y la más antigua. Y allí se presenta un jefe de Estado que lo ha elegido ¿quién? La genética, no el pueblo británico. Lo ha elegido la genética. El pueblo británico puede aceptar, es muy libre. Yo no estoy diciendo que si el pueblo monárquico, pues que bueno, muy bien, pues allá hechos, ¿vale? Pero hombre, es decir, que vaya allí a dar este tipo como si fuera, vamos, el clarín de la libertad, no lo ha elegido nadie, simplemente porque es hijo de una señora, es decir, nada más, por ser hijo de determinada señora. Vaya allí en el Congreso de Estados Unidos, que se supone que es la catedral de la democracia y la libertad mundial, es que no deja de ser todo esto una estracanada. Una estracanada. Y luego dirán que es que Rusia es un régimen autoritario, China totalitario, los iraníes teocráticos, todo el mundo es malo menos el rey de Inglaterra. Esto es un chiste. Con su hermano en las fotos acostado sobre el cadáver de esa chica en Epstein. Bueno, pero es que como amigo, claro, pero como amigos de Epstein en esa cámara hay muchos, no lo quería citar, sí. La banda de Epstein, todos iban a la misma isla a divertirse. Ay, hombre, es que de verdad, es que es una estracanada. Es que cómo se puede seguir permitiendo esto. Vamos a ver, yo sé, los ciudadanos europeos tienen que entender una cosa. No son tantos, No son tantos. Esto se soluciona en 24 horas. Ya sabe, el que quiera entender, que entienda. Por aquí, Juan Antonio, después de tanta geopolítica crítica y tantas cuestiones difíciles, un poco de ternura para el final, el cierre.
Aquí, el reporte. La adorable cría de elefante de Sumatra, llamada Dia, disfrutó de un pastel de frutas de cumpleaños en el zoológico de Batu, en Malang, Indonesia, el pasado martes, con motivo de su primer cumpleaños. Las imágenes muestran a Dia devorando el pastel de frutas junto con su madre y otros elefantes, mientras los visitantes cantan la canción de cumpleaños para la cría de elefante de Sumatra, una especie originaria de la isla de Indonesia de Sumatra. Dimas Andika, uno de los visitantes, dijo que eventos como estos son importantes para crear conciencia sobre las especies en peligro de extinción, como el elefante de Sumatra. Ahí el elefantito, qué bonito. Bueno, un poco de ternura y amor entre tanta maldad en la geopolítica global. Juan Antonio, querido, como siempre, un placer. Mañana nosotros nuevamente por aquí, en el horario habitual, el domingo junto a Fernando Moragón, domingo, el lunes nuevamente vos, Juan Antonio, con tu programa individual, y el martes Fernando. El miércoles próximo yo de viaje de vuelta hacia Alemania, así que esa charla con Fernando Moragón de los miércoles la realizará seguramente Santiago Martínez, nuestro amigo Santiago, así que yo recién, mañana y pasado nuevamente con ustedes, pero luego el jueves recién por aquí, por el aire. Muchas gracias a Francisco Marco por el apoyo y recuerden acompañarnos en Patreon, nuestra plataforma alternativa o nuestro canal alternativo, sin censura, con reacciones, la última de ellas a la película Fail Safe en inglés, Punto Límite, la traducción al español, espectacular y una muy interesante reacción llevada a cabo con el amigo Fernando Moragón. Juan Antonio, como siempre, un placer, abrazo y hasta la próxima. Chau, chau. Un saludo a todos, Dios.